Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el día de hoy realizaremos la presentación del libro titulado Procesos de integración de las zonas metropolitanas a la megalópolis de México, el cual tiene un Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública en el año 2020. Obtuvo el segundo lugar nacional. Este premio lo otorga el CESOP de la Cámara de Diputados a nivel federal. El coordinador de esta obra bibliográfica es el doctor Sócrates López Pérez, de quien me voy a permitir dar lectura a la semblanza del doctor López sobre su trayectoria académica. Él es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en el área académica de Sociología y Demografía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene estudios de licenciatura en Sociología, especialidad en Ingeniería de Control y Calidad de la Producción, maestría en Sociología del Trabajo y doctor en Ciencias Sociales en el área de Planeación y Desarrollo Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Münster. Obtuvo la medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana a la mejor tesis doctoral. Obtuvo también el Premio Nacional de Economía Ricardo Torres Gaitán en el año 2002 por parte de la UNAM. Obtuvo además el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, versión Innovación Tecnológica, año 2018, CIFNOVA Hidalgo. Además, cuenta con el Premio Internacional de Educación Continua, con mención honorífica por la RECLA 2019, con el Diplomado en Interculturalidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene el reconocimiento nacional Profesor PROMEP por 6 años, de 2018 a 2023. Es líder y fundador del Cuerpo Académico Consolidado, Planeación y Análisis Territorial. Es miembro y asesor de la Comisión Ambiental Metropolitana en el grupo de científicos. Ha sido profesor en el área de Ciencias Sociales en la UNAM, la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad de Guanajuato. Ha sido director de Planeación y Programación en la Delegación Hidalgo del Instituto Nacional Indigenista, además de ser coordinador de investigación y posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y director de la Escuela Superior de Tlahuelilpan de esta universidad. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Yo creo que es de gran importancia y me da mucho gusto que abran este tipo de instancias para la difusión de nuestros trabajos y poder comunicarnos con otros colegas y con gente que esté interesada en nuestros temas. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta apertura. Y bueno, el título del libro del cual el día de hoy estaremos abordando es un libro que ha sido galardonado. Y una de las preguntas con las cuales comenzaríamos esta charla es precisamente cuál fue esa motivación que los dirigió a ustedes a llevar a cabo el desarrollo de este libro, que lleva por título Procesos de Integración de las Zonas Metropolitanas a la Megalópolis de México. Sí, doctor, muchas gracias. Mira, esta obra que estamos presentando viene de dos trabajos anteriores que hemos estado desarrollando con el Consejo Nacional de Población, principalmente, y en el área académica de Sociología y Demografía, con un grupo de profesores investigadores de ahí. Las primeras intenciones y los objetivos de estas primeras obras era más que nada hacer visible lo que hoy se llama megalópolis. Se menciona mucho como un territorio muy grande, se menciona como en forma permanente como megalópolis y que gran ciudad y todo esto, pero en realidad en la academia y con elementos más científicos no ha tenido una definición propia, o sea, construcción de categorías bien definidas que den la posibilidad de explicar sus bases, su funcionamiento, su desarrollo y todas las posibilidades que vienen a futuro.
Entonces, esta obra en realidad retoma todas esas experiencias anteriores y nos empieza a ubicar en definir en su funcionamiento y en su propia integración de las diferentes zonas metropolitanas que van integrando finalmente en múltiples funciones esta megaciudad. Entonces la megaciudad en realidad no existe en ninguna parte, sino que existe en la forma real, pero nosotros a través de esta construcción teórica estamos dando la forma definitiva para decir, en realidad no es un grupo de ciudades amontonadas, sino ya es una gran ciudad. Tenemos que estudiar esa gran ciudad y este libro precisamente nos propone los diagnósticos, las categorías y los fundamentos principales bajo modelos científicos que den la posibilidad. Esta es una megalópolis. Esa es realmente la intención de esta obra. Muy bien, doctor. Muy interesante la temática que se aborda, sobre todo en temas actuales donde gran cantidad de mancha urbana pues, se encuentra ya concentrada en algunos puntos geográficos de nuestro país y en diferentes partes del mundo. Hablando en particular del libro, ¿cómo se encuentra estructurado el contenido de esta obra bibliográfica? Sí, mira, esta obra parte de un orden incluso histórico y lógico, en donde hacemos una primera revisión en los primeros capítulos de carácter teórico, en el sentido de qué se ha estado discutiendo en torno a las ciudades. ¿Por qué hoy las ciudades son protagónicas en el desarrollo de las comunidades humanas? ¿De qué forma hay un traslado de lo rural a lo urbano? Y cómo lo urbano se está conformando a través de pequeñas ciudades, medianas ciudades, se transforman a grandes ciudades y finalmente estas grandes ciudades se empiezan a integrar a través de diferentes procesos de urbanización, movilidad, intercambio, y se van conformando lo que se llama zonas metropolitanas. Y estas zonas metropolitanas, a su vez, al establecer interrelación entre ellas, se va conformando esta megaciudad. Pues, primer apartado, hacemos una gran revisión de categorías, de escuelas, de teorías del pensamiento, que nos den una posibilidad de definir esas categorías. Enseguida hacemos una historia que a mí me parece siempre muy hermosa, porque además los que nacimos y crecimos en esta zona centro del país, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Cuernavaca, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, y que nos hemos movido por diferentes intereses, pues hemos visto este gran crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, este segundo capítulo vamos viendo cómo desde 1950 para acá, la Ciudad de México se convierte en un gran imán de atracción de mano de obra, de migrantes, de servicios, de educación, que a su vez se va integrando con otros elementos de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, y finalmente en este momento estamos en una integración dinámica, fuerte, con múltiples actividades, con una gran economía, con una serie de grandes intercambios y creación de bienes, de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces en esta segunda parte hacemos una recapitulación de autores, principalmente de su composición histórica, de cómo pasa de una pequeña ciudad y hoy está convirtiéndose en una mega ciudad. Más adelante hacemos un gran diagnóstico de análisis, cómo se ha estudiado este modelo de ciudades. Y entonces la recopilación es finalmente, los primeros análisis son de carácter territorial, ¿no? Crecimiento. Los siguientes análisis son más de carácter sociodemográficos, en donde básicamente se van midiendo territorialmente tasas de crecimiento, tasas de natalidad, de mortalidad, de morbilidad, y cómo se va conformando este gran territorio a partir de un análisis sociodemográfico. Y finalmente nosotros retomamos todos esos elementos y empezamos a construir nuevas categorías, nuevos modelos que nos den la posibilidad de retomar todos los elementos teóricos anteriores y construir el nuestro propio, ¿no? Que ese es el siguiente capítulo, en donde nos da la posibilidad finalmente de reflexionar con nuevas herramientas más allá de lo demográfico o más allá de categorías urbanas de crecimiento, y nosotros ya nos metemos más en una composición más económica, social, cultural, ambiental, que dé las posibilidades de
explicar todos los fenómenos que surgen en esta megalópolis con nuevas herramientas que nosotros estamos creando. Este, de hecho, es el aporte principal de este libro, que está innovando esa revisión. Y el último capítulo proponemos una idea general en torno a precisamente la composición de estas pequeñas zonas metropolitanas que están alrededor de la Ciudad de México y el Valle de México, ¿no? Y como son Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Querétaro e Hidalgo. Y analizamos cada una de sus zonas metropolitanas, cómo es su propia dinámica, ¿sí? Y a su vez, cómo es la dinámica interna de zonas metropolitanas y a su vez cómo se comporta hacia el enlace entre otras zonas metropolitanas, ¿no? Y finalmente dejamos ahí un gran cuestionamiento que también es una de las intenciones principales de esta obra, en el sentido de decir, bueno, si ya están las zonas metropolitanas, son grandes ciudades, si está esta gran megalópolis, ¿quién la administra? ¿Cómo podemos mejorar el desarrollo de la movilidad, residuos sólidos, vivienda? Si es una gran ciudad, debe de tener una administración para el desarrollo, para la calidad de vida de sus habitantes, acortar distancias de viaje, mejorar calidad del aire, etcétera, porque son problemas en comunes de la megalópolis, pero cada quien está administrando sus propios espacios territoriales bajo el modelo de administración pública, ya sea municipio, estado o directamente a nivel federación. Y ese es en orden que tiene esta obra. Muy bien. Sí, pues está, digamos, muy completo todo el contenido de estos capítulos que están inmersos dentro de esta bibliográfica, y podemos observar toda esa relación que existe entre zonas urbanas en grandes ciudades. A final de cuentas están relacionadas. Y hablando de ese término megalópolis, es un término que posiblemente hace algunos años atrás o hace algunas décadas no era un término muy común. En la actualidad hemos comenzado a escuchar ese término, y en esencia, ¿cuál sería el significado o la definición de una megalópolis, doctor? Mira, Gary Becker y Jan Gutman, en especial Jan Gutman, que es un economista y análisis del territorio en Estados Unidos, empieza a estudiar cómo se comportan estas zonas de Boston, principalmente cómo hay este intercambio, cómo hay una red de grandes ciudades. Otro de los estudiosos es Immanuel Christaller, en el cual en Alemania hace los estudios en donde él encuentra que hay un centro dinámico y fuerte, y a su vez hay pequeños desarrollos territoriales en el exterior de ese anillo. Entonces va marcando como anillos concéntricos, y en donde el centro es el gran dinamizador, y de ahí se enlaza a pequeños centros que tienen una dinámica menor, pero que a su vez se enlazan a este gran centro. Y esos pequeños centros a su vez se enlazan con otras pequeñas comunidades. Y perfectamente viven en armonía, en equilibrio, y estas zonas se van determinando poco a poco en grandes enlaces. Y finalmente, cuando uno calcula el tipo de población que está en esa dinámica, encontramos que aparecen 3 millones, 4 millones de habitantes, 7 millones, y cuando ya llega, que es un acuerdo ya internacional, a 10 millones de habitantes, es cuando surge este concepto de megalópolis, ¿no? Y estos estudios que se hicieron ya en la época de entre los 50 a los 60 en Estados Unidos, ya van marcando esta nueva dinámica, ¿no? Y entonces encontramos que en todo el mundo, como bien decías, en todo el mundo está sucediendo esa dinámica. Tú vas a Nueva York y es una gran megalópolis que enlaza múltiples, en anillos concéntricos, múltiples comunidades. Tú vas a México y tenemos esta gran red de ciudades. Tú vas a Madrid, a Barcelona, a Tokio, a Frankfurt, a Buenos Aires, en Santiago de Chile, en las grandes ciudades. En Brasil es impresionante, en China increíble. En China están apareciendo megaciudades, cada 3 años está apareciendo una megaciudad. ¿Por qué? Porque es la que conforma más de
10 millones de habitantes. Y entonces hay un acuerdo ya internacional a través de la ONU, que lo baja a través de las instancias internacionales como Habitat, en el cual empiezan a conformar grandes acuerdos para ver cómo van a administrar la calidad de vida. Porque, bueno, como grandes ciudades, finalmente trae grandes problemas, ¿no? Como la movilidad, transporte, energías, seguridad, ambiente, calidad del aire, salarios. Y hay una gran preocupación a nivel internacional cómo tener estas megaciudades como ciudades que así lo han decidido las propias comunidades humanas como alternativa de vida para todas las comunidades humanas hoy, ¿no? Si tú vives en un ranchito muy lejano, aislado, viven 100 habitantes, 150, siempre va a haber problemas para la obtención de agua, va a haber mucho problema para obtener un trabajo, buenos ingresos, buena vivienda, etc. Entonces las megalópolis se van convirtiendo, las ciudades, y finalmente la conformación de las megalópolis, se van conformando esas de calidad de vida, de buena educación, de grandes universidades, de hospitales con la tecnología más avanzada. Cuando nosotros impulsemos y construyamos esas leyes, ya nos vamos a poder integrar a una red internacional de megaciudades, ¿no? Donde están ahí los grandes políticos, administradores, profesionales, empresarios, etcétera, preocupados hacia dónde deben de ir las megaciudades, hacia dónde deben encaminar en el futuro, pero sobre todo pensando en esa calidad de vida. Y entonces ese concepto de megalópolis hoy está en la gran discusión en muchos espacios sociales, culturales y todos estos elementos. En el caso de México, la idea de estas obras es que enviarlas a las colectividades científicas y que estén preocupadas en esto para discutir precisamente como un gran problema público que debemos de enfrentar a futuro. Muy bien, sí es interesante, digamos, el concepto que enmarca el término de megalópolis, y hablando en particular de la megalópolis de México, en este libro, ¿qué resultados obtuvieron en el estudio de la composición y las características precisamente de esta megalópolis, doctor? Bueno, pues es muy interesante por esta parte que finalmente nosotros obtuvimos, porque vimos cómo es esa dinámica de integración, cómo se está dando esta lógica, y al final de cuentas que debemos de ver a la ciudad, esta megalópolis, como una gran ciudad. Por lo tanto, nuestro trabajo fue diseñar en una ciudad tú encuentras perfectamente definido su centro histórico, sus áreas de comercio, sus áreas de vivienda, encuentras precisamente esos espacios de la cultura. Si yo aquí en Pachuca quiero ir a comprar algo, pues yo ya sé dónde están los centros de abasto, están perfectamente definidos las centrales de autobuses, los hospitales, las grandes universidades, todos esos espacios, ¿no? Ese mismo esquema, viendo a Pachuca de esta forma, lo trasladamos a la megalópolis y va a suceder lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el gran centro financiero de toda esta megalópolis? La Ciudad de México. ¿Quién tiene los grandes salarios profesionales de esta megalópolis? Pues principalmente la Ciudad de México, el Valle de Toluca, parte de las zonas metropolitanas de Morelos y una gran parte de las zonas metropolitanas de Querétaro, ¿no? ¿Cómo se mueve la gente? Pues si yo quiero un gran servicio de salud y estoy en Pachuca, en la zona metropolitana de Pachuca, me traslado a una zona especial que va a ser la Ciudad de México. En la Ciudad de México encontramos grandes universidades, encontramos grandes centros de documentación. Si yo quiero ver un gran concierto, me traslado allá, etcétera, ¿no? Y a su vez Pachuca tiene la misma función. Tenemos fútbol profesional, tenemos buenas universidades como la nuestra, tenemos abasto, pero nuestra especialidad está hacia el sector servicios, ¿no? Sí, nosotros podemos dar, como zona metropolitana, podemos dar mucha educación, salud, buena vivienda, una vida económica de cierto nivel no muy alto, en el sentido de ingresos y en el sentido de gastos también, pero si nosotros nos trasladamos a Cuernavaca y su zona metropolitana, va a suceder lo mismo. Pero lo que encontramos, que ustedes pueden verlo al final en las conclusiones de esta obra, van a encontrar precisamente cómo esta mega ciudad
finalmente tiene esos grandes elementos, ¿no? Entonces, de tal forma que si viene alguien que va a invertir en esta megalópolis, si quiere invertir en el área industrial para el desarrollo de partes automotrices, nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Vete a tal parte, a tal lugar, y ahí es donde hay una gran ciudad que tiene todos los elementos de un mercado laboral profesional, tiene los implementos, tiene un aeropuerto internacional y tiene todos los elementos que pueden consolidar esas especialidades para consolidar a su vez a la megalópolis, ¿no? Entonces, realmente, estos elementos son los que más hemos estado trabajando en esta etapa y son los que estamos como dando los fundamentos para, al final de cuentas, vamos a organizarnos y vamos a desarrollar esta megalópolis con base a estos propios elementos que tenemos, ¿no? Y así nos podemos llevar. Por ejemplo, Cuernavaca es un gran centro de educación. Puebla tiene este gran sector de educación donde está la Benemérita de Puebla, la UDLA, la Ibero, UPAEP, etcétera, como un gran centro territorial altamente habilitado en su mercado, en su composición, en su habilitación, en su centro de información, en sus comunicaciones, que le dé esa posibilidad de seguir creciendo, ¿no? No tenemos que meter industrias a la Ciudad de México porque ellos están altamente especializados en el sector servicios, entonces tenemos que meterle por ahí, ¿no? Y así nos las llevamos. El Valle de Toluca es un gran centro industrial de desarrollo. La ciudad de Querétaro es hoy una punta de lanza de desarrollo de la industria más avanzada incluso, software, aeroespacial, etc. Y todos esos son nuestros hallazgos que vamos ordenando de esta forma para decir, esta es la gran ciudad y así vive la ciudad. Y así tenemos que proveer su desarrollo y entrar a este proceso de consolidación de esa megalópolis. Se ve interesante todo el dinamismo que existe para ir generando estas megalópolis, y dentro de las conclusiones, doctor, que ustedes mencionan, se habla de que en el nuevo modelo de vida de la humanidad serían las ciudades. ¿Por qué consideran ustedes que este va a ser el nuevo modelo de vida que vamos a tener como seres humanos? Sí, nosotros partimos de una revisión internacional de cómo está la composición en esta categoría, que también está sujetada, entre una categoría entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y este concepto siempre de rural, en el sentido de que es el campo, es las vaquitas, es la vida tranquila, es la comidita rica, que es una vida sana, pero que también están aislados, ¿no? Y que la gran ciudad es la locura, es toda la tecnología, etc., ¿no? Entonces, lo que encontramos, sobre todo a partir del año 2000, en donde, si ponemos esto en una gráfica, entonces vemos la gráfica de la total de población rural. A partir del año 2000 empieza a declinar, empieza a bajar. En cambio, si graficamos el total de la población a través de los últimos 30 años, población urbana, vemos que va creciendo. ¿Sí? Y entonces, en sus inicios, venimos de una alta población rural que empieza a decrecer, y en el año 2000 se tocan las curvas en un punto, en el año 2000, en donde tenemos la misma población urbana con la misma población rural. Sin embargo, empieza a crecer exponencialmente la población rural, pero la población urbana empieza a crecer exponencialmente y se separa de la población rural. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las comunidades humanas están optando por vivir en las grandes ciudades o en ciudades. Y entonces encontramos que las ciudades se van con ciudades medias, ciudades grandes, zonas metropolitanas, y finalmente se conforman en megalópolis. Se está calculando en las proyecciones que hacemos de que hacia el año 2050 más del 60% de la población mundial va a estar viviendo en las ciudades. Entonces los grandes problemas vienen enfocados hacia allá. Y es muy lógico, ¿no? Yo no nací aquí en la ciudad, yo nací en la sierra, en San Agustín de Esquititlán. Mis padres, al ver ellos y buscar una vida mejor para nosotros, pues nos traen aquí a la ciudad de Pachuca, ¿no? Porque aquí sí había secundaria, sí había preparatorias, sí había universidades, ¿no? Entonces ellos nos trasladan aquí. Nosotros aquí crecemos, pero finalmente nos movemos a otros trabajos,
formamos otras familias y nos vamos moviendo en toda esta red de grandes ciudades, ¿no? De tal forma que yo nací en un municipio, vivo en otro municipio y trabajo en otro municipio, ¿no? Y esa es la historia de todos, ¿sí? Esa es la historia de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo yo veo el futuro de estas grandes ciudades? Una gran red entre grandes ciudades y pequeñas ciudades en donde estamos entrando en este formato, en esta década, en esta megalópolis de aquí de México. ¿Por qué? Porque si analizamos los datos de crecimiento, tasas de crecimiento de toda la megalópolis, encontramos que Querétaro está creciendo en forma impresionante. Mineral de la Reforma y Pachuca y la zona metropolitana de aquí crece en forma impresionante, a tal grado que estamos hablando de 6% a 12% anual. Algunas zonas metropolitanas de Puebla, de Tlaxcala, de Cuernavaca, del Estado de México están creciendo en forma impresionante. O sea, tasas de crecimiento entre 2 al 12%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no es que tengan tasas naturales de crecimiento, que tengan muchos hijos, que se están moviendo, así como el ejemplo propio que yo puse, se están moviendo a lo largo de estas zonas metropolitanas en busca de empleo, en busca de una mejor vivienda, en búsqueda de calidad de vida, en búsqueda de obtención de educación de calidad, etcétera, ¿no? Y si vemos las tasas de decrecimiento están en la Ciudad de México. Es decir, si ustedes van a la Benito Juárez, por ejemplo, a la alcaldía, la tasa de crecimiento está en -1 o en -0.9. Es decir, ya no crecen y al contrario, están expulsando la población. Y cuando vemos en los censos, voy al baño, te encargo. ¿dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿O dónde resides? ¿Dónde naciste? ¿Dónde resides? ¿Y dónde trabajas? Encontramos que toda esa gente que se está expulsando está en Querétaro. Son grandes profesionales de la ingeniería, de la química, que están en grandes puestos allá de gerencia, de investigadores, etc. Mucha gente está en Pachuca y mucha gente está en Puebla. Entre Puebla y Tlaxcala hay una unidad muy fuerte que ya casi no se identifica dónde empieza Puebla y dónde termina Tlaxcala. Y entonces, ¿cuál es el futuro de todo esto? Como ya vi mucha gente, yo vivo en Pachuca, me traslado a la Ciudad de México, trabajo en un buen puesto ahí, por la tarde estoy de retorno, hago la tarea con los niños, salimos al cine, y entonces Pachuca es una ciudad bonita, es una ciudad económica, que tiene buenas universidades y tiene buena vivienda. Si yo compro un departamento en la Ciudad de México, con millones, 2 millones, 1 millón de pesos. En Pachuca, ¿qué puedo comprar con ese dinero? Una residencia, una casa de tipo residencial. Meto a mis hijos a la Universidad de Hidalgo, que es de las 10 mejores que hay ahorita en México. Tengo el Chico, tengo bosque, tengo aire limpio. Y así me la llevo, ¿no? Y entonces el papá se mueve en este nuevo modelo de commuting. Y eso te estoy diciendo el ejemplo de Pachuca, pero eso realmente está en México, en el mundo. Yo lo que he visto y he vivido, por ejemplo, en Alemania, que he tenido la posibilidad de vivir allá, mucha gente está en pueblitos chiquitos, temprano va y deja a los niños en el kinder, en la escuela, de ahí se traslada a la estación del tren, deja su bici en la estación del tren, se va a 80 kilómetros, trabaja a las 5 y a las 6 viene de retorno, en donde viene de una gran ciudad y regresa a un pueblito donde ahí tienen su perrito, su vaca y todo eso, ¿no? Ese es el futuro realmente de las ciudades hoy y de las comunidades humanas que están optando por eso. Sin embargo, el conflicto, que se derivan los grandes problemas que precisamente estamos abordando en este momento para poder dar alternativas y que estas ciudades sean bondadosas no solo en sus ingresos y en todas estas habilitaciones que tienen, sino también en la calidad de vida para todos sus habitantes, ¿no? Y es impresionante, doctor, cómo se ha dado todo este cambio en nuestro planeta de
la necesidad también que tenemos como seres, pertenecemos a un grupo activo de trabajadores y tenemos que estarnos movilizando. Algo que llama la atención, doctor, dentro del libro es cuando abordan el tema del coeficiente de Gini. ¿En qué consiste este coeficiente de Gini? Pues mira, el coeficiente de Gini es un indicador de desarrollo de equidad y equilibrio en el ingreso. Es decir, podemos tener estas megaciudades o estas ciudades, pero cuando empezamos a analizar la distribución del ingreso, vemos que hay salarios desde 1,000 pesos mensuales hasta ingresos de 60 a 70 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, ese mismo espacio. Entonces, el coeficiente de Gini, que se conforma a través de un indicador anterior que se llama la curva de Lorenz, que son indicadores económicos, más que nada, y en donde el principal objetivo de estos indicadores es conocer a detalle cómo está el comportamiento del ingreso, ¿sí? Porque de esta forma los procesos de planeación se tienen que definir precisamente con base a la búsqueda de esa equidad, de ese equilibrio en el ingreso, en el ambiente, en la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, el comportamiento que hemos estado viendo de estas ciudades es que finalmente se empiezan a comportar en forma, le llamamos segmentada. Es decir, como única ciudad empiezan a existir pequeñas islas, donde esas islas son vivienda precaria, sin servicios de aguas residuales, sin manejo de residuos sólidos adecuados, y vamos viendo islas. Y estas islas, ¿cómo podemos conocer para achicar sus distancias? A través de algunos indicadores, como es el caso del indicador de Gini, ¿no? Entonces tú pones en un gráfico y graficas a toda la población de la ciudad y graficas sus ingresos. Entonces pones el ingreso mayor, que a lo mejor son, por decirlo, del gobernador, 150 mil pesos, y pones en el otro extremo el que menos gane, ¿no? A lo mejor es una persona adulta mayor que solo tiene la beca que está dando hoy el gobierno federal, ¿no? Entonces, en esos extremos vamos graficando a todos los ingresos de toda la población. Entonces, el mío, el tuyo, el de todos los que nos estén escuchando, los metemos ahí y van apareciendo estas nubes de datos y vamos viendo cómo se conforman. Se estandarizan y se ubican del 0 al 1. Y desde el 0 a 1 tenemos que ver de qué forma están segmentadas y acumulación de datos a través de eso. Todo es un modelo estadístico, relación entre medias, medianas, principalmente, ¿no? Y entonces, si todos caen en el 0, es totalmente, hay igualdad en la distribución del ingreso. 0 es igual a distribución del ingreso. Y 1 es alta inequidad en la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué encontraríamos? Que, o sea, la tendencia hacia el 1 sería muchos bajos salarios y la tendencia hacia el 0 sería que todos tenemos el mismo salario, ¿no? Y entonces el indicador de Gini para nosotros es un indicador de gran importancia de cómo está la distribución de los salarios, ¿no? Nos vamos y medimos por zona metropolitana el coeficiente de Gini y vamos viendo cuál ciudad es más equitativa y cómo están mejor distribuidos los ingresos, ¿no? Como es el caso de la Ciudad de México, que es uno de los más equilibrados en cuanto a su distribución de ingresos, ¿no? Sí, hay gente con ingreso medio, mucha gente con ingreso medio, hay muy pocos ricos y hay muy pocos pobres, ¿no? Entonces, está intermedio. Si venimos a Pachuca, está más hacia los salarios más precarios. Si vamos hacia Puebla, está intermedio y así nos las llevamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los indicadores que nos da parte precisamente para construir finalmente nuestros propios indicadores, que son precisamente de otra obra que ojalá podamos comentarla en otra ocasión. Claro que sí, doctor. Muy interesantes los temas que se abordan dentro de esa publicación. Y bueno, no nos resta más que agradecerte, doctor, por esta disponibilidad que siempre has mostrado, por esta apertura para poder compartir con nosotros, con el público, acerca de la publicación que representa este libro. Y bueno, son temas que en su momento pues ya han tenido más relevancia, ¿no? Porque estas megalópolis
pues no solamente hasta donde conocemos se van a quedar, sino van a seguir creciendo por lo que se está visualizando en el futuro. Pero sí, te agradecemos mucho, doctor, por esa participación y siempre estaremos aquí atentos a cualquier contribución posterior que pueda llegar a realizar. No, al contrario, muchas gracias, doctor. Yo les agradezco a todos ustedes y me da mucho gusto que estén al frente de esto investigadores con alto prestigio, que podemos establecer un buen diálogo en los términos de lo que es el quehacer de la ciencia, de la investigación. Y yo estoy muy contento que realmente estén haciendo este tipo de actividades, porque esto, pues a nosotros los investigadores nos facilita ese trabajo, esa continuación de los resultados, que es la difusión, la divulgación y el intercambio con otras comunidades. Yo de eso les agradezco muchísimo y además los felicito por el trabajo que están desarrollando. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también al público que esté presente en esta actividad, invitándolos a que dejen sus comentarios sobre esta obra en las redes sociales que se colocarán al final del programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.